residencia, además de emergenciología. En la actualidad es jefe del servicio de cardiología, aunque ha coordinado también la residencia del mismo nombre en dicha institución. Es autor de varios libros, no solamente de emergenciología, sino también de la seguridad social. Se mantiene activo tanto en la práctica docente como en la práctica administrativa de la especialidad de cardiología en su hospital y ha colaborado permanentemente con los programas de residencias médicas en términos de lo que es la orientación y entrada de los nuevos postulantes. Es un crítico acervo de los atropellos que se cometen contra los exámenes y hoy nos tiene una conferencia muy importante sobre las debilidades de los instrumentos con que se evalúan a los residentes en el posgrado. Para informarles, vamos a decir que mañana no vamos a tener conferencia. A partir del lunes vamos a arrancar con las conferencias, con la ponencia propiamente dicha de las 4 grandes áreas que se conocen y que sobre las cuales se cimenta el examen nacional unificado de residencias médicas. A partir del lunes, martes, miércoles y jueves vamos a tener, y el viernes que viene, conferencias sobre lo que usted debe de saber del ENUR en términos de pediatría, lo que usted debe de saber sobre el examen nacional unificado, de lo que tiene que ver con la cirugía general, con la medicina interna y con la gineco-obstetricia. También de las áreas comunes como son la fisiología, la infectología, etcétera, tendremos una conferencia al final. De manera que sin más preámbulo, veo a Severino que está conectado. La cantidad de participantes hoy es algo exigua. Esperamos que se vayan conectando en la medida en que va avanzando la conferencia. Sin embargo, ya son las 8:20. Y sabemos que el doctor Severino es una persona muy, pero muy ocupada y que le agradecemos que haya accedido a brindarnos la participación de esta noche. Severino, el espacio es tuyo. Bueno, sí, ¿me escuchan? Sí, doctor, alto y claro. Vamos a ver qué es lo que me está pasando aquí. Bueno, esta es una conferencia que ya ustedes de seguro que han estado discutiendo estos temas. Los grandes desafíos en la calificación de los aspirantes a residentes. A mí me parece que el mayor apoyo con lo que ustedes cuentan es el colegio médico. Es decir, el presidente del colegio médico tiene claro que el mayor desafío es la cantidad de plazas. Es decir, aunque se publican 1,200 plazas, 900 plazas, la gran verdad es que no todas esas plazas son para los más de 5,000 médicos y médicas que van a tomar el examen. Cuando uno revisa lo que pasa en la República Dominicana con lo que pasa en otros países, o sea, cuántos de los que participan en un examen, por ejemplo, como pasa en España, y vi a uno de los ponentes que estuvo hablando de ellos, y en México, entonces uno se da cuenta de que América Latina arrastra una gran debilidad que es la inconsciencia de la importancia de la formación de posgrado en el área de la salud. Es decir, aquí se prefiere tener a un médico general trabajando en un centro de salud que uno formar a médicos especialistas que puedan brindar una atención más calificada porque están permanentemente estudiando. Y digo esto porque el mayor calificativo que se obtiene aquí en la República Dominicana es a nivel de las residencias médicas.
porque en el ministerio no tienen la conciencia suficiente en el servicio para estimular la educación médica continuada, sino que eso depende mucho de la voluntad del médico. De ahí que para muchos de nosotros, al menos yo, no tendría ningún problema con que todos los médicos fueran cardiólogos, ni tendría ninguna dificultad con que todos los dominicanos fueran médicos. Yo creo que el que se educa bien a cualquier área que se dedica le va a sacar provecho. Entonces, a mí me parece que el mayor desafío que enfrentamos nosotros como sociedad es la pobre conciencia que hay de la importancia de la formación de posgrado en el área de ciencia de la salud. Porque ni siquiera se forman en área de no clínica, como sería la epidemiología, la investigación. Por ejemplo, aquí hay un déficit de formación de investigadores que es terrible. Y uno no encuentra que las universidades ni siquiera ofrecen ese tipo de apoyo con carreras, pero tampoco la ofrece, tampoco en el gobierno y en la propia MESI existe una tendencia para estimular que estas carreras, que son fundamentales para que un país se desarrolle, la inversión en investigación como una forma de generar nuevas tecnologías, y de manera muy particular en el área de nosotros, donde se producen en el mundo entero cientos de medicamentos nuevos, y la mayoría de los que participan en investigación aquí casi siempre es para seleccionar pacientes, y la mayoría de los productos que llegan a República Dominicana, ninguno se somete a un proceso de evaluación como hace, por ejemplo, en Estados Unidos, que no acepta ningún resultado, ningún estudio en la que no se haya experimentado en el territorio norteamericano. Es decir, la FDA no te acepta eso. Pero igual los europeos exigen que la mayoría de los medicamentos que se van, aún siendo genéricos, o el laboratorio tiene que demostrar y ser evaluado y pagar esa evaluación, no solamente sobre la biodisponibilidad del medicamento, sino también sobre el tema de la calidad de ese laboratorio para producir medicamentos. De tal manera que desde mi perspectiva docente y de un profesional comprometido con una sociedad que tiene que progresar, a mí me parece que el mayor desafío que enfrentamos nosotros, repito, como sociedad, es la escasez de plazas y la ausencia total de plaza en áreas que prácticamente en la República Dominicana no hemos podido progresar. Como dije, algunas que no tienen nada que ver con el ejercicio clínico. Ojalá que en esta gestión de CENEN no solamente nos concentremos en la plaza en el hospital, sino que nos atrevamos a formar investigadores en la República Dominicana. Aquí se gasta muchísimo dinero pagando cursos internacionales de investigación. Por ejemplo, un curso en Harvard que aquí se da, que no tiene ningún calificativo de maestría, cuesta $3,000. $3,000 cuesta. Entonces, muchas veces el MESI da la beca para ese tipo de cursos, y mal que estemos comparando, porque estamos hablando de una universidad extraordinaria como Harvard, pero la pongo como ejemplo de por qué en el país no se estimulan a la formación de más investigadores que se necesitan, llegar a acuerdos con universidades internacionales para que nosotros podamos tener 100, 200, 300, 400, 500 personas que se puedan dedicar a investigadores, con una línea gubernamental de que toda la industria que quiera tener un medicamento aquí en la República Dominicana tiene que pagar un estudio para que todos estos jóvenes encuentren campos para poder estudiar. Ya desde el punto de vista de la métrica que se utilizan, pues yo creo que se ha hablado bastante de ella. Uno tendría que concentrarse en el examen porque es el determinante, el que saca 80, casi tiene un 100%, casi, uno nunca puede decir, porque depende mucho de la especialidad a la que va.
hay especialidades cuya cantidad de residentes que hay son muy reducidas y por lo tanto el récord de nota, los lauros académicos van a ser factores muy determinantes para que esos doctores puedan ser concursantes, aunque saquen buena nota en el examen. Es el caso de otorrinolaringología, que es una de las que exige puntuación mucho más elevada. Vía Ferrera, que está por ahí, pudiera darnos su experiencia. Creo que en otorrino pocos médicos ganan si no tienen lauros académicos. Y naturalmente la entrevista, que es algo que ha variado mucho en el tiempo, cuál es su valor. Aquí en República Dominicana uno quisiera que la entrevista fuera simple y llanamente dentro de lo que ganan, una forma de coger al que quiera ir a un hospital, porque la gran verdad es que uno ver en algunos lugares que le pongan cero y a mí me gustaría que, aprovechando que Senen está ahí, que está Soto, garanticen un buen cuerpo de delegados del colegio médico en todos los hospitales y en todos los concursos para evitar ese tipo de abuso. Porque aquí cada uno de esos renglones, con excepción del récord de nota, porque ya está predeterminado, en la mayoría de las otras cosas se hacen, uno ha visto muchas mañas. No hay duda que el examen es el elemento más importante. Pudiéramos revisar los otros parámetros que el cual le mencionaba antes. Esto fue el año del 20, ¿qué pasó? Apenas un 20% pasaron el examen, aprobaron el examen. Y alrededor de eso, hace algunos años, una distinguida presidenta del Colegio Médico se atrevió a poner un corte, y un corte de 65. Hay aún el examen de los Estados Unidos, el corte más o menos 60. Es verdad que hay sitios que tienen corte más alto, pero esto trajo como consecuencia en todo lo que fue el gobierno anterior, que se quedaban muchas plazas y los encargados de residencia médica la utilizaban para colocar en áreas en las que no se habían publicado estas plazas para a personas que inclusive ni siquiera habían ganado. Yo creo que todos hemos vivido ese desagradable comportamiento de residencia médica y sin lugar a dudas que el colegio tiene que jugar un papel muy determinante para evitar que estas cosas ocurran. Es decir, aquí uno mira que se publican 150 plazas de una residencia, 80 plazas de una residencia, y cuando uno tiene acceso a la nómina, entonces uno se da cuenta que hay más residentes de la plaza que se publicaron. Y todo esto es porque se abusa de publicar menos plazas y con el tema de que se pone corte en el examen de algunas residencias que no son muy atractivas todavía en República Dominicana, por todas las razones que conocemos, de que terminan y no pueden trabajar en el sector privado, pero tampoco el público lo nombra. Pues esas son plazas y especialidades que van perdiendo espacio para que los médicos puedan aspirar a ellas. Y son utilizadas estas plazas no llenas para que residencia médica en otras ocasiones pues utilice estas plazas para fines de nombrar amigos y vinculados con funcionarios del gobierno, diputados, senadores, en fin, o sea, todo lo que es la corrupción que durante épocas ha estado envolviendo la selección de los residentes que van a entrar a un hospital, pero fundamentalmente motivado por este tema del corte. De tal manera que nosotros arrastramos desde el punto de vista de la cantidad de concursantes un elemento que Senen debe y Soto deben prestarle mucha atención, y es no aceptar, creo que vi a alguien que también se pronunció sobre el particular, no aceptar el corte para el examen, es decir, que se concurse con la nota que se saque, como ocurrió cuando todos nosotros concursamos, y que el que tenga más puntos ese es el que gana, porque la única manera de evitar que todas esas plazas que no son
que no son cubiertas, porque los médicos que quieren ir a esas especialidades que son menos demandantes son excluidos por el examen, por el corte que se pone en el examen. Entonces lo que hace es que llenan los hospitales de plazas tradicionales que no salen a concurso, pero que mediante la corrupción son ocupadas por gente vinculada con quienes están al frente del gobierno. Entonces, creo que ese es un elemento que hay que resaltar. Yo, entonces señalaba que cuando uno revisa el examen, uno se da cuenta que el número de personas que está pasando el examen es bajo. Por lo que deberíamos concentrarnos, y por suerte que CENEN está anunciando que para la próxima semana se van a colocar temáticas que tienen que estar vinculados con el buen desempeño del examen, porque como dije antes, la puntuación del examen es tan elevada que ella es la que determina quién entra y quién sale. Una persona que saque 80 está seguro que va a entrar a medicina interna, pero una persona que saca más de 70 y que tiene el laudo académico, lo más probable que está seguro que va a entrar a medicina interna. Y eso independientemente de lo que ocurre en las entrevistas. Pero de toda manera, en la entrevista también vemos muchos niveles de abuso. En ocasiones se cambian la nota de la entrevista para favorecer a alguien. Y yo creo que el colegio tiene que garantizar que estos dos aspectos fundamentales, que son el examen y la entrevista, que son los que generan mayor nivel de manipulación, pues puedan ser evitadas. Yo he conocido de todo en el examen. Yo he conocido en el examen de gente que se ha quemado y le han cambiado la nota, porque una vez la universidad manda la nota del examen, que se queda concentrado en residencia médica, el colegio no tiene bajo ninguna circunstancia una copia de ese examen. Es una cosa muy poco transparente lo que pasa ahí. Antes mandaban al Seguro Social y uno tenía acceso a la nota, ya ni siquiera eso. Y creo que es un buen momento para que el colegio médico exija a las autoridades de salud de la UAS que le manden una copia al colegio médico para que también administre la puntuación exacta con la que la gente sale del examen, para evitar que se pueda en el trayecto modificar nota, porque es muy fácil una persona que saque 50 y cuando se va a conocer el expediente le ponen 70 y ya pasó, porque simplemente hay que poner en el expediente que el delegado del colegio médico va a conocer con los demás delegados de residencia médica para que se pueda alterar resultados que afectan el buen o la buena intención del examen como mecanismo de seleccionar a alguien que gane. Entonces, quiero insistir en el primer tema, que es el tema de cómo lograr que tengamos más plazas, pero más plazas de R1, más plazas de R1, CENEN, más plazas de R1. Segundo, como tenemos una baja puntuación en el número de personas que aprueban el examen, y eso no altera en lo absoluto, los que sacan mejor nota son los que tienen más posibilidades, seguir insistiendo en que se mantenga abierta el tema del valor del examen para concursar, que no existan cortes, porque eso lo que da paso es a la corrupción y a que muchas plazas se queden vacías. Y todos nosotros sabemos que la residencia médica, por mal que el médico entre, casi siempre termina mejorando de forma significativa su conocimiento. O sea que por mal que sea la residencia, por pobre que sea la educación médica, cualquier médico que entra a un programa de formación sale mejor preparado que cuando salió de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Entonces, ese es el primer elemento que quiero tratar. El segundo elemento que me quiero concentrar es en el tema del examen. Entonces, yo creo que hay mucho problema con la realización del examen, y esto tiene mucho que ver que en República Dominicana no hay un equipo técnico altamente calificado para que las preguntas que son extraídas del banco de preguntas puedan ser bien elaboradas. Es decir, la UAS debería tener un equipo técnico de personas bien calificadas a quien le pague para que hagan ese trabajo, y naturalmente si el examen sale de su entorno, porque ha salido en otras ocasiones, pues que esa persona pueda ser sometida a la justicia.
porque lo que uno más ve, y yo he revisado muchos exámenes, y lo que uno más ve son preguntas ambiguas, preguntas que aunque el médico que se dedica un poco la puede llenar sin ningún tipo de problema. Y todo esto son, elementos de pregunta bien hecha que cualquier médico con formación de cómo se hace un examen puede conocer cuál es la respuesta correcta. Cada vez que usted ve que hay una opción demasiado larga o extensa, casi siempre esa es la respuesta correcta. O sea, y son en exámenes mal hechos. Muchas veces los exámenes numéricos no se presentan de manera uniforme. No se presentan o te ponen una opción que es tan larga o un caso que es tan largo que el médico cuando viene a terminar de leer el caso no se recuerda por dónde empezó. Porque todos sabemos que el examen es algo de tensión, genera tensión, tenemos un tiempo prudente para tomar el examen. Entonces, cuando se hacen casos clínicos demasiado extensos o preguntas demasiado extensas en el enunciado, pues cuando el médico viene a querer leer con la presión del tiempo la respuesta, pues casi siempre termina obviando teniendo en cuenta cuál es la respuesta correcta. Otro elemento que cuando uno revisa el examen, y creo que tengo algunos ejemplos por ahí, es que muchas veces la respuesta está en los términos que se utilizan en el examen. Muchas veces uno ve que muchas preguntas son tan largas que se puede conseguir, se puede lograr rápidamente uno conocer que esa es la respuesta del examen. Hoy, por suerte, no se utilizan las frases negativas, no hay la negación en el caso y vamos a poner voy a poner este ejemplo de una de las preguntas que vi. En los niños, la comunicación interventricular está asociada a ¿qué? A cianosis, a hipertensión pulmonar, a soplo sistólico y a tetralogía de Fallot. No sé, de los que somos médicos especialistas, lo más probable es que todos dijéramos que todo eso es verdad. Y muchas veces los muchachos salen al examen y dicen que todo eso es verdad. Sin embargo, para que presente hipertensión pulmonar ya está complicada. Para que presente cianosis debe tener hipertensión pulmonar, y para que tenga, considerar una tetralogía de Fallot, pues ya no es una comunicación interventricular, es una tetralogía de Fallot. Pero nadie puede decir que la comunicación interventricular no está en la tetralogía de Fallot. Nadie puede decir que la comunicación interventricular no se asocia con hipertensión pulmonar. Y nadie puede decir que la comunicación interventricular, cuando se complica con hipertensión pulmonar, no tenga cianosis. ¿Me entiendes? Entonces, muchas veces tenemos ese tipo de preguntas que le llevan confusión al estudiante. Para uno que sabe que estas son ya complicaciones y que esto no corresponde a la comunicación interventricular, sería fácil considerar que la pregunta más correcta sería el soplo sistólico. Pero eso lo sabe uno porque uno se maneja con ese tipo de patología. Igual miren esta pregunta. La obesidad de los cardiópatas es un factor desfavorable por varios motivos. Nada de eso que dice ahí tiene trascendencia hoy en cardiología. Pero di que porque aumenta el trabajo cardíaco, porque puede haber somnolencia, ligera cianosis central y signos de sobrecarga derecha por hipertensión pulmonar. ¿Cómo es conocida esta condición? ¿Me entiendes? O sea, y lo que quiere decir que tiene un síndrome de Pickwick, pero eso también puede ser parte, también puede ser parte del síndrome metabólico. Claro que el síndrome de Pickwick es el que tiene la cianosis central, pero se generan preguntas con respuestas que cualquiera de estudiantes puede seleccionar una de las dos y simple y llanamente equivocarse. O sea, no hay duda que la correcta es el síndrome de Pickwick, pero cualquiera puede decir que puede haber somnolencia sin haber síndrome de Pickwick. Cualquiera. Lo único que tal vez podamos decir es que hay cianosis central, pero en todos los pacientes que tienen obesidad, pues vamos a tener sobrecarga de volumen. Eso es lo normal. Entonces, es decir, que muchas veces se elabora un examen, en la que conseguir la respuesta para los muchachos en medio de tensión es sumamente
sumamente difícil. Otro elemento que uno ve en los exámenes es que hay que coger la mejor de muchas respuestas. La mejor de muchas respuestas. Y le puse el ejemplo anterior con la comunicación interventricular que apareció en un examen. Es decir, que uno puede, sin lugar a duda, tener la dificultad de poder seleccionar de manera correcta la pregunta. Y no porque no se la sepa, sino porque a la hora de elaborar se genera con el objetivo, no para evaluar conocimiento, sino de generar confusión. Y un examen no se puede generar confusión. Entonces, otro elemento que, como le señalaba, es que muchas veces se crean preguntas y respuestas demasiado largas que dificultan mucho al médico poder responder. Pero, sin embargo, hay respuestas que están automáticamente en el enunciado. Automáticamente en el enunciado. Y entonces usted muchas veces lo que tiene que saberla buscar. Por ejemplo, un hombre de 58 años acude al consultorio debido a padecer un dolor de rodilla derecha de hace 3 días. Tiene antecedentes de diabetes mellitus, hipertensión e hiperlipidemia, controlada con un fármaco hipoglucemiante, un inhibidor de ECA. No tiene historia familiar de afecciones, deben ver si quito acá, de afecciones similares. El examen físico se observa en la rodilla que está inflamada, que tiene dolor y tiene líquido. Una radiografía de tórax produce, se observa condrocalcinosis. ¿Cuál de las siguientes opciones es la farmacoterapia más apropiada? Es decir, creo que cualquiera pudiera responder esto porque solamente cuando te dicen que hay condrocalcinosis, ya tú puedes saber cuál es la respuesta correcta. Y muchas veces pasa igual por ejemplo, este examen se presentan pistas gramaticales por ejemplo, como le señalaba, los términos absolutos muchas veces son la respuesta. Esos términos absolutos es siempre, nunca. Esas son las respuestas. Cuando no está bien elaborado, entonces un estudiante, aunque no sepa mucho, pero si tiene muchas capacidades para poder entender cómo se elabora de manera correcta un examen, pues puede responderla de manera correcta. Muchas veces inclusive se coloca, por ejemplo, la administración, vamos a suponer, la administración de furosemida produce una disminución del nivel de potasio en orina. Una disminución del nivel de potasio en orina. Un aumento del nivel de potasio en orina. O sea, te están poniendo dos que tú no tienes más remedio que coger una de las dos. O sea, es decir, muchas veces, sin saber mucho, el médico puede, por mal elaborado un examen, de irle mejor que a otros. Aquí, por ejemplo, el colesterol contiene numerosos ácidos grasos. El colesterol no está presente en ningún alimento de origen vegetal. No está presente en ningún alimento. Y esa es la respuesta correcta, porque sí está presente en los vegetales. Es decir, que uno, la mala elaboración de los exámenes puede beneficiar o puede mejorar a otro que se sabe examinar y puede alterar a uno que no se sepa examinar sin necesidad de tener que saber uno más que el otro. Pero de todas maneras, esta es una pregunta que siempre me gusta porque está respondida. Es real, desrealización. Ya ese es suficiente para usted saber que es la... Es decir, se crean exámenes con términos que cualquiera que sepa examinarse puede responder de manera correcta el examen. De tal manera que yo en esta noche lo que quiero señalarle a ustedes, y vuelvo a la parte inicial. El examen es determinante, pero tiene muchas complejidades. Muchas complejidades, desde mal elaborado, genera confusión
porque no sé muy determinativo en las respuestas que se quiere poner, de tal manera que no haya posibilidad de seleccionar más de una, que no haya más posibilidad de seleccionar más de una, para que los muchachos no estén diciendo, yo creo que la puse bien. El otro elemento que quiero resaltar en el tema del examen, que para mí es una de las mayores dificultades, es si se produce un corte. Si se produce un corte con la escasa cantidad de médicos que está sacando más de 65, automáticamente se van a quedar muchas plazas, aunque el colegio médico quiere que tengamos más plazas de la cuenta. Entonces, Zenén y Soto, que el examen sea un elemento para definir quién entre, pero jamás debe ser un elemento que diga quién no puede concursar por la nota que haya sacado, porque yo creo que todos nosotros tenemos la suficiente conciencia de que cualquier médico que entre a una residencia médica va a salir con un mejor nivel de formación que el que tenía antes. Entonces, el tercer elemento que quiero recalcar o que quiero resaltar sobre el examen, a los muchachos que están aquí, ya que están aquí, que esto sirva de algo. Fíjense cuando no tienen claro una respuesta. Fíjense la forma de cómo se elaboró. Que muchas preguntas, cuando los exámenes no son bien elaborados. Por ejemplo, a mí me dicen de INTEC, mándame 2 o 3 preguntas del examen. Y yo le elaboro, pero esa pregunta nadie la revisa si está bien elaborada. A menos que uno no tenga experiencia y conozca todos estos elementos que estamos discutiendo aquí sobre el examen, lo más probable es que uno ponga un examen con preguntas que puede generar confusión a la hora del estudiante responder. Entonces ustedes tienen que fijarse bien en la respuesta, porque muchas veces creen que están poniendo la respuesta correcta, pero hay elementos de confusión. Y otras veces creen que no se la saben. Y en las preguntas está la respuesta, en el enunciado está la respuesta, solamente hay que buscarla, porque no siempre el examen se elabora de manera correcta. Y le estoy diciendo, respuestas muy largas tienen tendencia a que sean la respuesta correcta, palabras absolutas nunca, siempre, con frecuencia constituyen la correcta. Fíjense siempre en qué es lo que siempre debe estar cuando tenemos muchas preguntas que son muy vagas. Lo que debemos seleccionar es la respuesta que siempre, en la condición en la que se está hablando, eso siempre debe estar. Porque cuando nos ponen muchas respuestas para generar confusión, usted tiene que irse a lo que nunca puede estar ausente. El resto puede que exista o puede que no, pero lo que siempre debe estar es un tic que usted siempre debe utilizar a la hora de seleccionar una respuesta o de coger una respuesta en selección múltiple. Entonces, y el otro elemento que quiero insistir es el tema de la entrevista. La entrevista, yo muchas veces no entiendo por qué a uno le ponen 5 y a uno le ponen 2, a uno le ponen 3 y a otro no. Yo insisto que esto tiene que haber un rediseño de cuál es el objetivo de la entrevista, porque no es factible que un estudiante que ya se examinó vuelva otra vez a tomar un examen que no es ni siquiera de actitud, no es si me gusta este hospital, usted ha venido otras veces. No, nada de eso. Es como si fuera otro examen oral que le están haciendo al estudiante. Y eso indiscutiblemente que residencia médica tiene que resolverlo. Tiene que ser una prueba de actitud, una prueba de compromiso, una prueba de ver cuál es el comportamiento de ese médico con el hospital. Yo, por ejemplo, en el concurso de cardiología, que no es a este nivel que están la gente, yo lo que hago es que le pongo a todo el mundo la nota, la misma puntuación, para que nadie se crea que yo tengo interés en que uno me entre por encima de otro y que como dicen en el campo mío, que se emburujen con el examen y que eso sea lo que determine. Lamentablemente mucha puntuación que ojalá Zenén antes de irnos pueda meter algunos elementos como eran, aunque se armó mucha corrupción, pero yo no creo que un elemento bueno se puede eliminar porque haya corrupción, porque si no el país tuviéramos que cerrarlo, como eran los puntos de investigación, es decir, los trabajos que se publicaron, que lo que debimos fue mejorar esos trabajos, pero premiar el deseo de la gente de investigar. Ahora lo que tenemos es simplemente que no se investiga,
absolutamente nada. Eran los muchachos jóvenes que siempre estaban detrás de la investigación por el tema de la entrevista, digo, del examen de residencia. Aquí ser investigador, bueno o malo, prácticamente no tiene ninguna trascendencia, pero yo creo que desde el punto de vista de la academia, estimular a los muchachos con buenas investigaciones, y el colegio sí hacer un reglamento de cuál es la investigación que se van a aceptar para la revista que se puedan hacer, y que anualmente se puedan hacer 4 o 5 revistas con trabajo de calidad, con buen análisis estadístico, con una buena muestra. Yo creo que se puede colocar estos elementos como premio para ir fortaleciendo el tema de la evaluación, porque todos ustedes saben que el buen rendimiento está íntimamente vinculado, y me voy a quitar de aquí, el buen rendimiento está íntimamente vinculado con nuestras capacidades económicas. Yo creo que, aunque hay sus excepciones, pero todo el mundo lo sabe. No es lo mismo ser pobre, que tiene que trabajar, que no puede comprar un libro, ahora que la clase virtual, que ni siquiera tiene internet para poderse conectar. No es lo mismo que cuando usted es hijo de una persona de clase media. Es decir, las oportunidades no son las mismas. Entonces, ¿qué manera nosotros logramos que esas personas que son de menos recursos económicos pueden hacer otras cosas con las cuales ellos puedan rendir el acceso a un programa de residencia médica? Yo, como saben, soy muy partidario de que la investigación debe ser un elemento integrado a la formación de los médicos. Y la única manera de lograrlo es cuando tenemos una razón que motive a los médicos, porque haciendo esta investigación van a recibir algún tipo de recompensa. Aquí no se recompensa económicamente a nadie. Uno trabaja en un hospital y investiga o no investiga, todo el mundo gana igual. Y la única motivación que había aquí en la República Dominicana, pues eran los concursos médicos, que se han desaparecido para los médicos ayudantes, y el concurso de residencia, que también movilizaba a una gran cantidad de médicos para que hicieran algún tipo de investigación. De tal manera que, ya que me dijeron que era hasta las 9, nos quedan 6 minutos. Creo, para resumir, que los elementos básicos que debemos enfrentar es el número de plazas, que el examen no es un corte para que no se queden y luego esas plazas sean asumidas para repartirse entre allegados a quienes gobiernan, y por lo tanto todo el mundo tendrá derecho a concursar sin importar la nota que saque, y el que mejor nota saque es el que va a entrar. Tercer elemento, que el colegio pues garantice que todos los hospitales donde se va a entrevistar haya un buen delegado del colegio médico que se prepare, que defienda a los médicos, que defienda la equidad, que defienda la igualdad, que se cree un reglamento de cuál es el objetivo de las entrevistas para que no se maltrate a los médicos haciéndole preguntas que son injustificables, y que esa entrevista se oriente fundamentalmente hacia la actitud frente al hospital, si ha ido, si no ha ido. O sea, que haya algún mecanismo de que una persona que quiere entrar a un hospital pues tenga deseo, aunque sea de pasar por ahí. No lo que está pasando aquí en la República Dominicana. Y que no se permita que a nadie se le ponga un 0, porque aquí lo hacen. Aquí se le pone un 0 y a otros le ponen el 5, y si con el 0 todavía le gana el que sacó 5, pues fácilmente le ponen -1, aún después que lo han evaluado. El otro elemento es que el Colegio Médico exija a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en el Consejo de Residencia Médica, que le entreguen un dossier de los resultados finales del examen, por si acaso alguien se quejara de que se usurpó una nota para que alguien que no sacó una nota le sea publicada, que el Colegio Médico pueda verificar, inclusive que pueda hacer auditoría de todo el que va a entrar a un hospital para garantizar la pulcritud en el concurso, porque yo tengo evidencias de que se cambian las notas. Cuando las notas llegan al Ministerio de Salud Pública, ahí se le cambia. El que se quema, se le pone una nota. Y hay gente que se ha quemado y ha entrado a residencia médica. Y la única manera que ocurre
es cambiándole la nota, porque se supone que la universidad no puede aceptar a nadie que se haya quemado en el examen en tiempos anteriores cuando nosotros le dimos seguimiento a todos estos elementos. Y finalmente, a los jóvenes que se concentren bien en el examen, que sepan que el examen tiene muchos problemas de elaboración, porque no hay una comisión técnica de gente que elabore correctamente la pregunta que mandamos los profesores. Y naturalmente cada profesor elabora la pregunta en función de lo que conoce de cómo se elabora una pregunta. Ojalá CENEM pueda intervenir con la Universidad Autónoma de Santo Domingo y con Residencia Médica para que una comisión, las 100 preguntas que se van a colocar, revise real y efectivamente que esa pregunta está bien elaborada, que no hay confusión, que si hay confusión se hable con el que la elaboró, para que solamente cita una respuesta con el menor nivel de confusión, porque un examen de aceleramiento, lo más probable cuando se colocan elementos de confusión, pues que cualquiera se confunde hasta nosotros mismos. Y naturalmente, finalmente a ustedes, jóvenes, aprendan a examinarse. Aprendan a examinarse. Pregunta mal elaborada, hay muchos tics. Léanse los tics. Que cuando las preguntas son más elaboradas, una gente que se sabe examinar tiene ciertas posibilidades para que tenga buen rendimiento. Así es que le dejo 2 minutos para que, de acuerdo a lo que me había dicho Senen, que era hasta las 9, pues ustedes pregunten, opinen o qué sé yo. O me Excelente, excelente, Fulgencio. Yo te quiero hacer un comentario, aprovechando este gran escenario y esta gran conferencia que tú has dado. El año pasado, una persona allegada a mí cogió su examen y cuando hizo su evaluación tenía 70 puntos. La universidad le publicó 69 puntos. Cuando el examen se publica, que tú tienes la oportunidad de hacer el macheo y hacer la comparación, la persona entendió que le faltaba un punto. Realmente se hicieron varias revisiones y era cierto. Yo había hablado con una persona muy honesta que trabaja en ese tipo de cosas y me había dicho, sí, por lo regular los errores no pasan de 2 puntos, es 1 punto, 2 puntos, pero realmente había 1 punto. Se trató de contactar diferentes funcionarios de la universidad para que se le diera la oportunidad por una manera democrática a esa persona de que ella demostrara de manera fehaciente y honesta que ese punto le correspondía y no hubo manera. No hubo manera. ¿Qué significa 1 punto? Para que esos muchachos lo sepan, que tú lo sabes. 1 punto que tú te ganes y te lo quiten puede significar hasta 14 plazas hacia abajo. No sé si tú estás de acuerdo conmigo. Sí. Además que es un abuso, porque muchas veces no es ni siquiera si tú te quemas o pases. Es que si tú demuestras que el examen, porque ¿dónde está el problema que yo he visto en los exámenes? Yo he revisado mucho. Claro, yo nada más reviso la parte de cardiología, porque yo no, o de medicina interna, que es de lo que sé un poco. Que tú te das cuenta que el profesor la corrige mal. Y, óyeme, Soto, y yo que tengo años dando clases desde el 97, algunas veces corrijo mal la pregunta o la elaboro mal. Lo único que yo cuando me entero, se la pongo buena a los estudiantes, porque se entiende que el profesor no está para hacer maldad. El profesor no puede estar para hacer maldad. El profesor está para, si se equivoca, actuar en beneficio del estudiante. O sea, yo cuando hago una pregunta que es equivocada y yo me doy cuenta, porque uno se da cuenta que la hizo mal, que la respuesta no está ahí. ¿Me entiendes? ¿Qué es lo que uno debe hacer? ¿Ponerla como buena o anularla? Eso es lo que uno debe hacer cuando uno es decente. Aquí, lamentablemente, el patriarcado que tenemos hace que un profesor sabe que está equivocado y un alumno le protesta y simple y llanamente lo que dice es que no, que así, y que así, que así, que así. Y entonces eso pasa muy frecuentemente en la universidad y pasa en el diario vivir. Yo creo que todo el que ha dado clase aquí o ha recibido clases se da cuenta de que eso ocurre, pero yo creo que Residencia Médica tiene que tener bien en cuenta
y el colegio médico y tú, Soto, que está ahí, debe tener bien en cuenta, llegar a un pacto con la universidad. Que sin entrar en el extremismo de 5,000 estudiantes revisando, porque son muchos, sin entrar en un extremismo, que se le permita a los estudiantes revisar su examen, porque eso es de ley. Es una cosa lógica de revisar, y que si una comisión de revisión de la universidad descubre que en el texto, porque el profesor lo redactó mal o está mal, que simple y llanamente la corrija. Y si todo el mundo le fue igual, que se la corrija a todo el mundo, porque eso es la lógica que dice que usted no puede hacer maldad, usted no puede hacer nada que perjudique a otro. Y yo estoy de acuerdo contigo, Soto. Muchas veces es por fracciones, especialmente con el currículo universitario. Muchas veces te lo calculan en entero, pero otras veces te lo calculan en fracciones, y en ocasiones una fracción la que hace que una persona pierda o gane. O sea que yo estoy de acuerdo contigo y que el colegio defienda el derecho que tienen los muchachos a que les revisen su examen. Aquí hay una persona que pregunta, Severino, de cara a un mes del examen, ¿cuál es el consejo que nos puede dar? Ya que para este tiempo que puede dar, ya que para este tiempo que puede ser determinante para tener éxito en el examen. Ahora hay muchas formas, los muchachos saben que ellos tienen muchas formas. Miren, ustedes aquí, por ejemplo, las sociedades europeas, especialmente las españolas, tienen miles de videos con los que ustedes pueden escuchar toda la patología que están ahí en el examen. Naturalmente, yo creo que la parte de medicina interna de la que yo más puedo hablar, el Harrison se lee en un par de semanas, el Harrison. Ahora, tienen que sentarse a leer, porque cuando uno lee, uno trata de aprender. O sea, no se puede decir que leí por leer. Entonces, lo único que yo le puedo decir a ustedes es que cuando estén con el examen, en la pregunta que usted no se sepa, busque un tío a ver si hay un tío ahí que le oriente dónde está la respuesta. Sería lo único que yo le puedo recomendar a ustedes, porque muchas veces la respuesta está en el enunciado. Ya los que han estudiado mucho, pues concentrarse donde le ha ido peor, donde en otros exámenes o donde se sienten más flojos. Aquí usted tiene muchos exámenes ahí que ustedes pueden ver en qué áreas que ustedes están más flojos. Entonces concéntrense en la que ustedes están más flojos, no se concentren en la que ustedes están más fuertes, porque no tiene sentido. Muchas veces cuando están en la guía temática hay parte que la que usted se cree que se la sabe bien, pues váyase a otra. Váyase de la patología a la que usted cree que usted está más flojo. Siempre lo recomendable es que se estudie todo el material. Siempre eso es lo recomendable. Y cuando uno habla de estudiar, lo que está diciendo es, señor, hay que aprender. Cuando usted está frente a un examen, usted está frente a miles de pacientes, a miles de pacientes. Entonces, no pueden pretender que el médico puede estar frente a un paciente que no sepa lo que tiene. Y yo lo que le digo a usted y se lo digo a los estudiantes míos, siempre que uno lea 10 minutos, usted tiene que haber aprendido cómo manejar de manera correcta a un paciente. Si no lo logró, mire, usted fracasó. Usted tiene que leer para diagnosticar y usted tiene que leer para tratar. Si usted no logra eso en una lectura, usted está perdiendo el tiempo. Usted está concentrado en otra cosa. Entonces yo lo que les recomiendo es que se vayan a dedicar a un área o no. Por favor, estudien como si ya ustedes fueran residentes. Estudien como si ustedes fueran médicos especialistas. Estudien para saber tratar a un paciente, porque un examen de medicina no es más que una forma de uno autoevaluarse si yo sé hacer de manera correcta las cosas. Y a mí me parece que eso sería lo fundamental. Para el año que viene yo quisiera conseguir, yo estaba revisando ahí el First Aid del USMLE, y ellos le dan unas técnicas de estudios desde las más efectivas hasta las menos efectivas. Desgraciadamente, las menos efectivas son las que uno más usa, porque uno usa memorización, esa es menos efectiva. Resumir, esa es menos efectiva. Subrayar, esa es menos efectiva. De las moderadamente efectivas, la memotecnia es buena. Y las más efectivas, como yo no soy educador, se me ha hecho difícil cogerle como la idea.
pero no te recomiendan que si tú tienes 5 grandes temas, los leas de manera masiva. O sea, que si tú tienes cardiología, endocrino y infecto, que lea masivamente cardiología, que lea masivamente infecto, sino que haga como una mezcolanza de todas. Parece como ilógico, pero dicen que hay más capacidad de tú fijar conocimiento. Me gustaría el año que viene ver si tú me ayudas en conseguir una persona que sea un experto en enseñar técnicas de estudios que sean efectivas. Sí, pero hay que hacerlo con tiempo, hay que hacerlo en el mes de junio. No lo Claro. Pero la claro. otra cosa, Soto, que te quiero comentar sobre lo que tú has dicho. Mira, lo que yo he aprendido es que cada ser humano es diferente. ¿Tú me entiendes? O sea, mira, la cantidad de estudiantes que nosotros tenemos con déficit de atención, tú no te lo imaginas. Y un estudiante con un déficit de atención, sea pequeño o grande, no hay forma, óyeme, no hay forma que se pase 5 horas sentado estudiando. Se pasa 5 horas sentado mirando el celular, arrancándose las uñas, peinándose, oyendo otra cosa. Entonces, yo, por ejemplo, que creo en la formación, yo creo en la formación. Yo creo que todo el mundo debe tener la oportunidad para entrar a un centro de salud para formarse mejor. Pero si tuviéramos alternativa desde el punto de vista de que la gente pueda hacer otra maestría, pero es que no tenemos nada, Soto. Cuando tú buscas la apertura de la maestría aquí, fuera de la clínica, pues son prácticamente ausentes. Entonces, nosotros y el colegio médico y ustedes tienen que estar luchando no solamente por la maestría clínica, hay mucha gente que quiere hacer una maestría en otras áreas, que la hay, hay investigación, porque no, como dije antes, ¿por qué no estamos formando todos los años 50, 100 personas en investigación? ¿Por qué no lo podemos hacer si no tenemos investigadores? Y tú sabes las áreas de investigación en salud que hay, desde los estudios en fase 0 en animales hasta los estudios en el área clínica. O sea, nosotros tenemos todo un campo de apertura para que todos estos muchachos alcancen sus éxitos. Todo con reglamento. Desde el punto de vista de que todo lo que se vaya a aprobar ahí en salud pública, en esas cosas que le dicen de que dirección de drogas, tenga que ser sometido a un estudio, que esos muchachos se ganen su peso con esa industria que vende todos los años 40,000 millones de pesos todos los años y nos aporta a nosotros a los médicos 100 millones en educación y dicen que mucho. Claro. O sea, yo creo que nosotros mismos tenemos que aprender a entender que todo el mundo obligatoriamente no tiene que ser clínico, pero todo el mundo que salga de una universidad tiene que tener una formación de posgrado. Todo el mundo sin excepción. Y esa debe ser nuestra meta como médicos ya en decadencia, ¿verdad? Ya estamos en decadencia, Soto. Claro. Legal. Soto, quiero hacer una serie de apreciaciones, si me lo permiten. Oh, pero eso es suyo, no hermano. sé cuántas manos, no veo aquí cuántas manos hay levantadas. No, hay 2 preguntas, Zenén. Hay 2 preguntas. Yo tengo una que las responda para yo entrar con una serie. Mañana hay un encuentro donde tú vas a estar, tú lo sabes. Ok, con la rectora de la UAS y con el Ministerio de Salud Pública, en la persona del ministro y del doctor Hilario Reyes Pérez. Y por la UAS van todas las autoridades que tienen que ver con la residencia y el colegio médico. No sé si va a ir sanidad militar. Con respecto a eso, cuando los compañeros hagan las preguntas, que Fulgencio la conteste, yo le quiero dar algunas informaciones. Adelante con las 2 preguntas. Un minuto, sí. Aquí hay una que dice, doctor, ¿qué usted piensa? Bueno, no, algo rápido. Hay varias personas que dicen que la mejor manera de estudiar es hacer mapas conceptuales y leer. Hay otros que dicen que hacer los famosos simulacros, que es que tú estás cogiendo un examen y tú ves dónde tú estás bien, dónde estás mal y ahí tú refuerzas. Pero hay esta pregunta que dice, doctor, ¿qué usted piensa sobre la elaboración de 3 a 5 exámenes diferentes cuando se trata de un concurso?
que podría afectar la equidad en los concursantes? Siempre y cuando el examen se reparta de manera equitativa, no hay problema con eso, cuando son más de un examen. Eso no sería problema. Lo fundamental del examen es que esté bien elaborado. Lo fundamental del examen es que respeten a los que están concursando, que si están inconformes, existan las condiciones para que le puedan revisar. Yo creo que eso es lo fundamental. Si fuera yo, ustedes le pidiera a la universidad que forme un equipo para que garantice que el examen esté bien elaborado y que evite toda esa forma muchas veces vaga, como le puse ahí en varias preguntas que he revisado, para que los muchachos tengan mejor opción de buenos resultados y que todo el mundo tenga la opción de concursar, porque le vamos a quitar el tope al examen. Yo creo que con eso se puede lograr que todo el mundo entre en condiciones de igualdad. Hay una pregunta que dice, esa pregunta la contestó Mauro y dice que no es cierto eso. Yo entiendo, los lauros académicos son un tema, porque hay universidades que realmente son más laxas para los lauros, pero dice, disculpe la pregunta, pero me gustaría saber por qué la puntuación de lauros académicos en cuanto a summa cum laude tiene puntuación de 5 puntos solo a estudiantes de la UAS y 4 puntos a otras universidades. No es equitativo. Ahora, summa cum laude debe ser 1 de 1000. No, yo no, si usted tiene título de summa cum laude, lo que pasa es que muchas veces el que está conociendo el concurso comete errores porque hay que hacer la transferencia a puntuaciones, pero summa cum laude, magna cum laude y cum laude en toda la universidad es lo mismo. Lo que pasa es que no es lo mismo una universidad que está hasta 5 que una que está hasta 4. Entonces, yo creo que lo que él quiere decir es que muchas veces el que está conociendo el concurso le quita un punto en términos, porque recuérdense que el récord de notas se evalúa hasta 84.9, usted tiene 3 puntos, 76 a 84.9. De 85 a 89, usted tiene hasta 89, no, hasta 94. Mira, me puedo equivocar, me puedo equivocar. Hola, ¿cómo están ustedes? Después de tener 4 puntos y después de 95 tiene 5 puntos. Entonces, cuando hay una universidad que tiene una evaluación cuando yo conocía concursos no pasaba eso, que había una que tenía el cuadro era hasta 4 y otra hasta 5. Entonces el que tenía hasta 4 perdía un punto, pero los lauros son los mismos de quiera. Lo que puede cambiar es que le quiten un punto en la evaluación. CENEN puede resolver eso, porque el que tiene magna cum laude en toda parte, el que tiene summa cum laude en toda parte. Entonces, eso es lo que hay que es hacer una regla de 3 para equilibrar la universidad. Eso lo pueden resolver ustedes, Soto. Y eso es que eso es una simple regla de 3 y ya. Ajá. Lo que es igual no es ventaja. Ajá. Por eso, pero ustedes lo pueden arreglar para que cuando están conociendo el concurso ellos sepan que no le están quitando puntos a esas universidades que tienen hasta 4. Aquí hay una pregunta que yo creo, esa pregunta me la hicieron, pero dice, buenas noches. Las conferencias del año 2021 tienen un valor en índice académico. Quiero, por favor, saber si es cierto y cuáles son los pasos a seguir. Eso gracias. Me toca responderlo a mí. Eso me toca responderlo a mí ahorita. Cristo. Eso me toca responderlo a mí, Soto. Lo diré en mi turno. Respóndalo. Es suya la moderación, hermano. CENEN, todo te toca a ti. CENEN, recuérdense que yo hice la solicitud, te llevaron los documentos para aprovecharte aquí de los dos programas nuevos que vamos a abrir en el hospital. A mí no me lo han traído, pero tú me dijiste que ya lo tenían en residencias médicas. Yo te lo mandé, voy a ir a ver, pero yo te lo mandé allá al colegio. Nada, yo le voy a preguntar a la secretaria y voy a aprovechar el encuentro de mañana para entregárselo personal. Ellos lo tienen. Yo hablé con Reyes Pérez hoy. Yo estaba hoy el pues tema yo me encargaré de recordárselo. Del Congreso, y entonces ellos, él lo tiene, lo que es una plaza de electrofisiología y una de hemodinámica, nada más, por año. Excelente, excelente, Severino. No me deja fuera, Severino, de ese magno evento que usted estaba organizando. Está bien, usted sabe que nunca lo voy a dejar fuera. Gracias.
Bien. Bueno, compañero, hay varias informaciones que tenemos que dar. Lo primero es, vamos a comenzar por lo último. Esas conferencias tienen un valor académico para concursos, no para el concurso de residencia. Pueden ser para concursos de profesores en la Universidad Autónoma, puede ser para concursos de profesores en cualquier otra Para maestros universidad. de medicina, CENE, para maestros de medicina. No tienen valores para el concurso de residencias médicas. Para el concurso de residencias médicas, como lo dijo Severino, el examen, la entrevista y las notas. Comencemos. El colegio médico está planteando revisar los reglamentos de concurso. Se lo externé al doctor Héctor Reyes Pérez y se lo planteé a la decana y al doctor Sasso. Colegio médico va a revisar esos reglamentos de concurso. Estamos totalmente de acuerdo con Severino en que hay que retomar la investigación. No sé de qué cabeza partió el hecho de que porque alguien o algunos plagiaron algunos trabajos, había que suspenderlo. Es como que usted vaya con una migraña al médico y el médico diga, bueno, pero quítale, no se me quita la migraña, bueno, pues quitémosle la cabeza. Así no es que se resuelve el problema. Mañana yo voy a comprometer a la rectora a que no permita, cuando se aprueben los nuevos reglamentos de concursos, que los trabajos sean sometidos al software de plagio en la UAS. No permitan esa facilidad, que la UAS tiene un buen equipo de eso para la gente que intentan plagiar tesis, que nos permiten someter los trabajos nuestros, como ellos tienen el software, no sé qué tan costoso será, que los trabajos que se sometan para las revistas, que la vamos a retomar, Severino, y los trabajos en las científicos gremiales, de nuevo, sean sometidos a una revisión pormenorizada con un software de plagio. Pero vamos a retomar eso. Se está valorando retomar también los puntos por lejanía, sea por pasantía o por labor, fronterizos. Y obviamente los lauros académicos creo que deben de ser retomado su valoración. Una persona con magna cum laude, yo creo que no tiene ni que tomar examen. En honor a la verdad, yo como hice intensivo en Cuba y la gente que tenían lauros entraban directamente a la especialidad. Eso era en Cuba. Aquí se podía valorar esa situación. Número uno. Número dos, nosotros le vamos a pedir al primer nivel que se va a encontrar con nosotros que no haya límite para la entrevista en términos de las notas, hasta tanto no se revisen los concursos. O eso quiere decir que que el 65 no puede ser el límite, porque eso produce un sesgo y, como tú decías, deja gente fuera que no debió haber estado fuera, que debió haberse dado la oportunidad de entrar. Nosotros le estamos solicitando al ministro de Salud Pública, y eso nos los ofreció el presidente de la República, porque estuvo de acuerdo, alrededor de 140 a 150 plazas de R1 para residencias que van a abrir en diferentes provincias del país. Tenemos planeado abrir por lo menos 3 residencias más de medicina interna, 2 residencias más o 3 de ginecología obstetricia, 2 residencias más de pediatría, 2 residencias de cuidados intensivos, una residencia de traumatología, 4 residencias de emergenciología, 5 residencias más de medicina familiar. En fin, de 14 a 16 provincias vamos a abrir residencias médicas. En sitios tradicionales que no habían residencias o eran muy pocas, vamos a abrir nuevas residencias, cerca de 140 a 150 nuevas plazas. Lo que pasa es que este gobierno te dice que sí y luego te comienza como a envolver un trompo, a marearte, y ya nosotros no estamos conociendo ese truquito y vamos a presionar, a arreciar la presión en estos últimos días con respecto a esas peticiones que les hemos hecho. Esas son las informaciones que yo les tenía a ustedes
por esta noche. Si hay alguna pregunta para el doctor Severino o para las informaciones que yo acabo de darle, me gustaría que se formularan en este momento. Alguien preguntaba que cuáles son los criterios para abrir nuevas residencias médicas. En primer lugar, dentro de los criterios que están, no podemos solamente dejar al ámbito de la capital, a Santiago, y a 2 provincias más, el ámbito de que decidan quiénes que ellos son los únicos que puedan tener residencias. Aquí hay ciudades que ya son mega ciudades, con un desarrollo enorme y potencial de la medicina. Tenemos San Francisco de Macorís, en donde solamente hay 2 residencias. San Francisco es una mega ciudad, con 3 universidades al interior de ello. La Vega es otra, Higüey es otra, en donde el desarrollo de la fuerza productiva y con ello el desarrollo de la medicina ha alcanzado ribetes trascendentales. La Romana, en donde inclusive hay un hospital con resonancia magnética, tomografía y todos los avances que ustedes se puedan imaginar. Entonces, ¿por qué negarle si el nivel médico y científico de esos sitios ha avanzado lo suficiente? ¿Por qué negarle que ellos puedan comenzar a formar sus propios recursos? Pero además, en un país donde tienden a concentrarse los recursos médicos solamente en las grandes urbes, le hace Santiago y Santo Domingo, con muy raras excepciones, uno tiene que darle la oportunidad a esos pueblos. Como dice Severino, todo el que sale de una residencia médica sale mucho mejor formado. No es lo mismo no haber hecho una especialidad o su especialidad que haberla hecho. Entonces, acontece que en esos pueblos donde se forman esos recursos humanos, los médicos suelen quedarse ahí. Y pregúntenselo si no a San Juan, que forma médicos familiares, a San Pedro de Macorís, que forma médicos familiares, emergenciólogos y ginecobstetras que está formando ahora. Esos recursos no se concentran en Santo Domingo, en Santiago, en San Pedro, en San Francisco. Esos recursos se quedan en esos pueblos y mejora la calidad de la atención. Esos son parte de los criterios. Podría darle muchísimos más criterios, pero esos son criterios más que convincentes para que esas ciudades tengan la oportunidad de crecer científicamente, sobre todo desde el punto de vista médico. Ahí, si hay más preguntas. Yo creo que ya, Zenén, puedes terminar. Porque, sí, yo Bien, creo que sí. Compañero, entonces, mañana no va a haber conferencia. A partir del lunes arrancamos con la conferencia propiamente. Quería decirle algo. Vamos a debatir, porque miren, al día de hoy se han inscrito no más de 3,000 y tantas personas. Mañana se va a discutir si se propone el examen o no, porque parece que sí, que la pandemia ha afectado la inscripción de nuevas personas. Y se va a discutir si es el 6 de marzo o la tendremos que posponer, porque al día de hoy no existe el volumen de inscritos que existía el otro año para esta época. Bueno, con esta palabra cierro la participación de hoy magistral de Fulgencio Severino, como siempre. Y los esperamos a partir del lunes. Ya mañana le estaremos informando quién va a ser la conferencista o el conferencista y de qué especialidad se va a hablar. Así que manténganse a las expectativas y conectados con este ciclo de conferencias que el Colegio Médico Dominicano ha preparado para todos ustedes de cara al ENUR 2022. Pasen buenas noches y será hasta el lunes. Gracias, Zenén. Por favor, divulgar esta actividad científica.